Formalmente les doy la bienvenida a este webinar, Acceso a Medicamentos, Roles y Responsabilidades. El día de hoy tendremos un panel de lujo. Quiero pedirles a los que no estuvieran en uso de la palabra que apaguen por favor su micrófono de forma tal de que no haya ninguna interferencia, y cuando vayan a hablar o a hacer un comentario, darle la bienvenida a los oyentes también. Como ustedes saben, recordarles que la Cámara sigue manteniendo sus actividades. Todos los días a las 8 de la mañana hacemos las reuniones de los 27 comités que se van turnando. A las 11 y a las 3 de la tarde tenemos los webinars, y a las 5 de la tarde tenemos un video de AmCham Coyuntura. Simultáneamente, el Centro de Arbitraje sigue operando y realizando sus sesiones, así como también algunos seminarios, y la Asociación de Buenos Empleadores, ABE, además de haber publicado virtualmente el libro de buenas prácticas laborales sobre la base del premio ABE del año pasado, también está realizando sus actividades. Así que la comunidad de socios de AmCham sigue muy activa, tratando pues de difundir buenas prácticas, de intercambiar ideas y de mantenernos activos a pesar de esta terrible situación. El día de hoy contamos con la participación del doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud y ex presidente de la Asociación de Pediatría. El médico pediatra con estudio de pregrado en medicina y posgrado en pediatría en México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado por más de 27 años en el sector público, desempeñado cargos como director ejecutivo del Hospital María Auxiliadora, superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Salud, hoy Su Salud, ministro de Salud. En el sector privado ha trabajado por más de 33 años y actualmente es el jefe de la red de pediatría de la Clínica Internacional. Cuando le toque la intervención a la doctora Patricia Suárez, su gerente de control del sector salud de la Contraloría, y al doctor Pierino Stucchi, socio del estudio Muniz, así como a José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, los presentaré en su oportunidad. Sin más, dejo con ustedes al doctor Abel Salinas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Y primero agradecer la invitación a la Cámara de Comercio Americana, desde luego, y naturalmente a la gentil invitación de ustedes, y además que me permite saludar al panel de hoy día. Y cierto, yo creo que es un tema que es apasionante para muchos de nosotros cuando tenemos que referirnos a nuestro sistema de salud y en el tema de medicamentos, hablar de los roles y las responsabilidades. Toda vez que me toca iniciar, me gustaría comentarles solo brevemente lo que nosotros pretendemos llamar sistema de salud en el Perú, nuestro pretendido sistema de salud, que en realidad no es sino una aglomeración de financiadores y prestadores de salud diversos, donde tenemos el financiador público, la seguridad social, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las sanidades de las Fuerzas Armadas, policiales, los propios privados, etcétera. Hasta las cadenas de farmacias también juegan un rol importante presente en este sistema de salud, pero lamentablemente todos en forma desarticulada. Cada uno maneja su propio presupuesto, sus propios lineamientos, y es imposible lograr la articulación a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho, y por lo tanto, aquello de la intercambiabilidad o la intercambiabilidad de prestaciones, el intercambio prestacional, en realidad no es sino una buena intención, pero que en la práctica no se alcanza y más bien genera siempre deudas pendientes de las partes. En líneas generales, esta desarticulación implica
Por ejemplo, este conflicto en infraestructura y equipamiento. Es decir, encontramos cosas rarísimas en el Perú. Podemos encontrar una localidad pequeña, en Cusco, en Sicuani, que tengan hospitales casi simultáneos a 2 o 3 cuadras, uno por el ex-MINSA o gobierno regional ahora y el otro por la seguridad social, y donde cada uno habla en su lenguaje diferente. Yo a veces comento que son tan diferentes y responden a diferentes lineamientos que nos ocurren cosas muy raras en el tema, y lo voy a graficar en un ejemplo en un minuto. Igual ocurre con los recursos humanos. Tenemos una distribución absolutamente deficiente, inefectiva en el Perú. El Ministerio de Salud no tiene la capacidad de saber inclusive cuántos recursos humanos tienen los otros financiadores o los otros prestadores. Inclusive los propios del Ministerio aparecen en un sistema, pero no necesariamente están en el sitio, pueden estar en otros destacados, en comisión de servicios, etc. No tenemos una data correcta. Igual ocurre con los medicamentos, que voy a comentar en breve, y por lo tanto esto impide que el servicio que llegue al ciudadano al final sea equitativo, sea oportuno, sea de calidad, y por lo tanto desatendemos muchas cosas. En el ejemplo que ponía de una localidad X en el Perú, podemos tener, y me parece que grafica el ejemplo de la desarticulación, podemos tener un hospital que tenga un ginecólogo, que llegue una señora gestante, parturienta, pero que por alguna razón necesita una cesárea, pero en ese lugar no hay anestesiólogo. Entonces va al otro hospital que está a 3 cuadras, ahí sí hay anestesiólogo, pero no hay ginecólogo. Más allá de que su cobertura no funciona, el médico de un lado no puede ir al otro lado tampoco. Y en consecuencia la señora tiene que transportarse 6, 7 u 8 horas para buscar otro lugar donde sí hayan todos los especialistas y todas las condiciones para una cesárea, poniendo en riesgo su vida y la de su bebé. Estas son las situaciones de cada día. Y cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos, seguramente la doctora Suárez hará mención de los hallazgos que ellos tienen en las auditorías que hacen frecuentemente, y lamentablemente los cambios, que no son muchos, de año a año, lamentablemente cuando se levanta la información. Yo me voy a referir a alguna información de la Superintendencia de Salud, en donde los más de 9.000 establecimientos públicos, entre MINSA, Gobierno Regional y la Seguridad Social y algunos de la Sanidad, tampoco tenemos una cifra exacta, lo debo confesar. Cada vez que buscamos una fuente tenemos menos o más establecimientos. Sospecho que a veces son por los fenómenos, por los desastres naturales, o que un establecimiento desapareció porque se lo llevó una luz, un huaico, pero finalmente la data tampoco es muy dura, muy rigurosa. Pero en esos 9.000 establecimientos es donde se prescriben el 80% de los medicamentos, por ejemplo, de los medicamentos genéricos. Y los medicamentos genéricos es una alternativa usada y buena y deseable para muchos países del sistema. Obviamente si muestran calidad y si están en su oportunidad disponibles para el usuario. Entonces, en esos mismos análisis de la superintendencia, encontramos que aproximadamente el 70% de las personas que acuden a los servicios públicos dicen en las encuestas que no encontraron el medicamento, siendo un hospital público, siendo un establecimiento público, y esto no varía mucho entre la seguridad social y el servicio público del ministerio. Es posible que en el último año, y por eso esa cifra no la tengo, la seguridad social puede haber variado un tanto, haya probablemente mejorado por cuanto está utilizando otro mecanismo de abastecimiento y distribución de los medicamentos, que probablemente se pueda comentar. Sin embargo, el que no se encuentren estos medicamentos en los establecimientos públicos nos sugiere un problema muy serio, porque si
usuario, si el ciudadano alcanza una atención en el sistema público, y esto se puede contrastar también con las cifras, nosotros teníamos aproximadamente 17 millones de peruanos hasta el año pasado afiliados al SIS y alrededor de 10 millones, poco más, poco menos, por la seguridad social. El resto de las sanidades, las Fuerzas Armadas y los privados son muy pequeñitos. El año pasado, con la cobertura universal, se pretendió que los 4 o 5 millones que no estaban incluidos pasaran al SIS porque no tenían ningún seguro. Automáticamente pasaron 2 y pico millones de peruanos al SIS y entiendo que hay otro grupo que está en calificación. Es decir, el SIS debe tener probablemente ya 20 millones de afiliados en este momento. Y curiosamente, el presupuesto del SIS en el 2018 fue 2.200 y pico de millones de soles, y para el 2019, 1.800 y pico, 1.825 aproximadamente, y para el 2020, 1.850 y un poquito más. Es decir, con menos presupuesto del 2018, se pretende en el 2020 incorporar a todos esos ciudadanos que no tienen un tipo de seguro, lo cual como una ideología, como un objetivo, claro que podemos estar de acuerdo, pero tiene que ir acompañado del sustento para que esto sea real. Y estoy haciendo toda esta explicación porque esto nos habla de cómo está el sistema de salud en cuanto a infraestructura, equipamiento, recursos humanos y también de medicamentos. Para que este desabastecimiento ocurra en el sector público, lamentablemente, podemos decir que la ejecución presupuestal del año pasado en medicamentos, claro, está con insumos y dispositivos a veces, pero en medicamentos probablemente excedió apenas el 42% de la ejecución presupuestal del 2019, lo que significa un inminente desabastecimiento en los establecimientos públicos. Entonces, el Ministerio ha ensayado muchas cosas a lo largo de los años. Desde el 2006, cuando se empezaron a hacer las grandes compras corporativas, donde todos podían participar a través de un petitorio, que ahora tiene como 784 entre medicamentos e insumos y dispositivos, el petitorio unificado. Cada quien podía poner su dinero y en una gran compra masiva el MINSA podría haber mejorado. De hecho, al principio hubo resultados favorables, se usó la subasta inversa y se logró ir incorporando medicamentos en los establecimientos. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo. Ya no solo no significó ahorro, sino que se evidenció desabastecimiento. Ante eso, y aquí viene un poco el rol y la responsabilidad, el Estado pretende pasar a través de normas la responsabilidad del acceso a estos medicamentos al sector privado, a las farmacias y boticas privadas, lo cual ya para quien es un amante de un sistema de salud y de un servicio de salud, como somos la mayoría de nosotros, decimos, bueno, entonces el ciudadano va al hospital, logra una receta y luego tiene que cruzar la calle para buscar una farmacia o una botica para buscar un medicamento. Yo estoy totalmente de acuerdo con los medicamentos genéricos. Sin embargo, estos tienen que garantizar calidad y oportunidad. Y la calidad, primero, que significa seguridad para el prescriptor. Los médicos están obligados a prescribir denominación común internacional y solo en casos excepcionales, de acuerdo a su experiencia, podrán, entre paréntesis, recomendar alguno en especial. Lo que lamentablemente ocurre es que el prescriptor desde ya no está convencido de la calidad del medicamento, pero igualmente puede estar el ciudadano, el usuario, que a veces opta por precio, pero no necesariamente está convencido de la calidad. Y esto ya genera una gran distorsión y una gran preocupación. ¿Cómo hacemos para que se garantice esa calidad? Entonces ahí existen una serie de posibilidades. DIGEMIN de nosotros otorga un registro sanitario, que no me voy a demorar mucho en esto porque sé que la doctora Suárez domina este tema del registro sanitario, pero evidentemente solamente nos garantiza las buenas prácticas de manufactura y tal vez de almacenamiento, pero no nos garantiza que ese medicamento al ingresar a un organismo diferente, esa partícula, esa molécula, actúe igual. Lo que se llama la bioequivalencia basado en la intercambiabilidad. Y lamento decir que en el Perú
nuestra DIGEMI tiene un número reducido, no sé si tendremos más de 6 medicamentos que tienen intercambiabilidad probada en el Perú, o inclusive que se pueda adoptar de otros países que sí hacen los estudios de intercambiabilidad. Entiendo que ni siquiera la lista de genéricos de los 32 o 33 medicamentos actuales están puestos ahí, tienen intercambiabilidad. Entonces ahí tenemos un problema serio. Y lo segundo es el problema de la compra oportuna. Y lamentablemente no tenemos un sistema de compras oportuno. La gran compra corporativa del 2018 todavía no se termina a pesar de estar en el 2020. Eso habla evidentemente, se conjuga no solamente con la baja ejecución presupuestal que hablábamos, sino que al final el ciudadano no tiene el medicamento y tiene que recurrir a otra forma de obtenerlo. De hecho, el gasto de bolsillo en el Perú todavía alcanza el 28 o 30% del gasto total en salud, y de ese gasto de bolsillo, por lo menos la mitad está hecho en medicamentos. En consecuencia, el impacto es muy grande y la responsabilidad que tiene que asumir el Estado tiene que ser mucho más firme. Nuestra propuesta es que se haga una organización potente, fuerte, reguladora y supervisora de medicamentos, que no puede ser una dirección de medicamentos, una DIGEMIT, que ha venido siendo rebasada en recursos humanos, en tecnología, para poder controlar. Tenemos adulteración, reetiquetación, contrabando, y no es suficiente. Así como el nivel de certificación, con todos los esfuerzos que se han hecho, lamentablemente nuestra dirección de medicamentos tiene un nivel de certificación todavía nivel 3, deberíamos tener nivel 4, similares a los países de la Alianza del Pacífico, para poder realmente salir al mercado a competir. Entonces, tenemos varias deficiencias ahí que creo que hay que fortalecer, esa organización reguladora y supervisora de medicamentos, probablemente de insumos, de alimentos, de tecnología médica, sería otro tema, y mejorar el sistema de compra. Creo que ahí hay otras oportunidades, inclusive en algunos momentos podríamos, si es que se da la oportunidad, conversar la experiencia de la Seguridad Social, que lo ha hecho a través de una asociación público-privada, por lo menos en Lima, con resultados, por lo menos en Lima, bastante diferentes. Habría que estudiar si estamos maduros ya en el mercado, si podemos regularlo para poder optar por esa alternativa o discutirla. Yo creo que están los minutos, yo lo dejo ahí, si es que corresponde, para dar paso al siguiente ponente. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su exposición. Vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Suárez, subgerente de control del sector salud de la Contraloría de la República. Ella es médico cirujano por la Universidad de San Marcos y maestría por la Universidad de SAN. Cuenta con 20 años de experiencia en el área de atención médica, tanto en consulta externa como en emergencia y gestión. Tiene experiencia en diferentes posiciones de prestación de servicios de salud, como gerente general de telemedicina y TMS Perú, asesora de la Gerencia General de Salud, directora del Hospital 3 Suárez Angamos, gerente de servicios de prestaciones de nivel 1 y 2 de salud, y subgerente del control del sector salud de la Contraloría General de la República. Dejo con ustedes, pues, a la doctora Patricia Suárez. Doctora, su micro, sí. Perdón. Muy buenos días nuevamente a este distinguido grupo de panelistas, y agradeciendo una vez más la invitación de la Cámara de Comercio Americana para poder un poco estar presentes como Contraloría General de la República, que es una institución que le pertenece a todos los peruanos. Y creo que lo más importante es saber para qué sirve la Contraloría, porque muchos peruanos desconocen qué hace la Contraloría. Y lo más importante, y siempre digo, y lo más complejo es hablar en simple, porque hay muchas leyes, muchos lineamientos y normativas, pero en suma la Contraloría lo que hace es vigilar
el buen uso de los recursos del Estado, del país, el dinero del país, a efectos de que cumplan los objetivos para los que fueron destinados. Y en materia del sector salud, cuidamos pues los 30.000 millones de soles que hay en el sector para que cumplan los objetivos de servicio que deben tener todos los pacientes, el cual debe tener las características de oportunidad, de seguridad, además de calidad, pero sobre todo de dignidad. Yo creo que es por todos conocidos que el servicio público, pues, actualmente no solamente tiene falencias de carácter infraestructural, sino que violenta en muchos aspectos la dignidad de los pacientes, ¿no? Y eso lo vemos a diario, y en algún momento, y es por eso que es esta lucha y este compromiso que tenemos acá en la sugerencia y en general en la Contraloría, todos seremos pacientes, y es por eso que tenemos que cambiar esta situación. No sé quién me va a ayudar con las diapositivas. ¿La pasas tú, Carla? ¿Cómo es? Gracias. Sigue adelante, por favor. Bueno, yo quería hacer un poco la reseña que justamente el doctor Abel Salinas, con su amplia experiencia, pues también nos ha resumido también, y además con el conocimiento que tiene del sector, como yo le llamo el conocimiento del negocio, porque tenemos que mirar los funcionarios públicos, los sectores, como miramos los negocios, ¿no? Yo también vengo de la empresa privada, y en la empresa privada, pues cuidamos cada centavo, cada sol que tenemos, precisamente a efectos de que cumplan y que se potencien, en este caso para la salud de los pacientes. Y aquí hay un cuadro que hemos traído de una fuente que está ahí nombrada, respecto de cómo está la comparación del acceso a la información. Y es algo que mencionaba Aldo al inicio, me parece, en el tema de cómo los peruanos desconocemos muchas de las situaciones que están alrededor, no solamente de la salud en general, sino en particular de los medicamentos, ¿no? El proceso que está ahí, que ustedes ven, que es el preregistro, el registro, el lanzamiento y el reembolso, ¿no? La información que tenemos disponible en el país es a partir del registro. Pero el preregistro es toda una vía crucis. Yo he hablado con todos los representantes de las sociedades de farmacéuticas y me cuentan pues todas las cosas y todas las tareas pendientes que tenemos que hacer como Contraloría. Siguiente. Bueno, y ahí tenemos justamente lo que hablábamos, lo que estábamos comentando, las barreras al registro sanitario. El registro sanitario que lo otorga pues DIGEMIT, ¿no? Se ha convertido pues en una barrera. En vez de ser una puerta, se ha convertido en una barrera. Y efectivamente, DIGEMIT en este momento no goza de la categoría 4 que debería de gozar, para precisamente poder tener por lo menos las posibilidades de autorizar más productos y sobre todo de basarse en la intercambiabilidad. Pero además, fuera de eso, deberíamos tener el Reliance, ¿no? Que es la posibilidad de contar con la opinión de países de alta vigilancia en materia de farmacología, para evitar, pues, el doble esfuerzo de partir de cero, donde estamos en el Perú. Entonces, observamos aspectos como el que desde el 2012 se ha visto un incremento de los tiempos de espera de la presentación de un expediente para un registro. 15 meses, por ejemplo, en el 2018. Esto es inadmisible. En un país donde la necesidad de medicamentos, la necesidad de salud de los pacientes más humildes de este país son prioritarios, nosotros no podemos tener un expediente dormido 15 meses, pero eso está sucediendo. Nosotros como Contraloría ya este año, bueno, ahora con la pandemia se han detenido una serie de planificaciones que teníamos, pero vamos a entrar de lleno en el tema de DIGEMIT. Queremos saber qué está pasando. Queremos saber por qué el DIGEMIT de nuestro país no es la FDA de Estados Unidos. Porque nosotros somos capaces de hacerlo, pero no hemos tenido la capacidad de enfrentar las diferentes situaciones que se han presentado. Otro ejemplo que vemos es que en el año 2017 los tiempos de espera se vieron incrementados en 14 meses en el total de moléculas y 27 meses para las biológicas. Eso también es inadmisible, ¿no? Y el número de biológicos registrados se redujo a partir del nuevo reglamento en el año 2016. De manera que acá yo lo que veo es una gran oportunidad para que a partir de estas importantes discusiones entre panelistas y expertos con tanta experiencia, podamos lograr cambiar esta realidad para todos los peruanos y quizás tener una experiencia que contribuya también a América Latina.
Porque yo siempre digo, ¿de qué sirve todas las calificaciones que podamos tener? ¿De qué sirve toda la preparación que podamos tener si no somos capaces de superar el dolor que significa esto para tantos pacientes, para tantas familias de nuestro país, como lo estamos viendo ahora mismo? Siguiente, por favor. Bueno, ahí ustedes ven justamente lo que comentaba muy bien el doctor Abel Salinas. Tenemos un sistema de salud fraccionado y no interactúa eficientemente. En realidad no interactúa en nada, en lo absoluto, porque lo hemos visto. Acabo de estar yo en un operativo en donde estaba el hospital de la policía, al costado del hospital militar. Había una cola de 100 suboficiales y en el hospital militar sobraban como 20 camas. Y era la diferencia, pues, que a veces te causa, pues, una especie de sensación de anomia, ¿no? Respecto de la indiferencia que puede haber frente a los recursos que tenemos, ¿no? Mientras en un sitio no había ni cuarto de aislados y ni salas quirúrgicas con presión negativa, en el otro sobraban 3 camas en la unidad de cuidados intensivos para pacientes que tanto lo necesitaban. Y lo hemos visto caminando solamente de una cuadra a otra. ¿Qué pasará en Puno? ¿Qué pasará en Huancavelica? Yo estoy deseosa ya de viajar este año, sí, ya por el país y de recorrer un poco más el Perú profundo para mostrarle a todo el país lo que está sucediendo, porque la verdad siempre, siempre va a ser poderosa y siempre va a ser buena. Y no solamente que no interactúa, sino que además no es eficiente, no es eficaz y no está resolviendo problemas. Y la prueba es ahora. El año pasado, cuando estuvimos en los foros con el doctor Abel Salinas y también con José Ignacio, hablábamos de ese tema, de cómo estaba la salud, ¿no? De que se dedicaba el 1%, por ejemplo, al mantenimiento de los equipos en los hospitales de nivel 2 y 3, que el 46% de los hospitales 2 y 3 no estaba categorizado, que el 60% no tenía cuarto de aislados, que el 40% no tenía plan para emergencias y desastres, y decían desastres, desastres. Ahora estamos viviendo el desastre y nunca nos preparamos para eso, que habían 3.500 pacientes tirados en los pasillos de las emergencias, y ahora esos pacientes que están en los pasillos, además, tienen que estar en carpas, tienen que estar afuera, porque ya no hay sitio para los pacientes que están enfrentando actualmente el coronavirus. Pero lamentablemente la indiferencia, la apatía de los funcionarios, porque no nos han respondido una sola palabra respecto de lo que dijimos, y lo tenemos acá en la Contraloría, respecto de lo que observamos, ha hecho que esta situación empeore y esté como está. Y yo tengo todavía fe. A pesar de todo lo que veo, todavía tengo fe que podemos cambiarlo esto juntos, haciendo este tipo de conversaciones, siendo asertivos, diciendo la verdad y sin necesariamente responsabilizar a nadie, pero sí fijándonos en un objetivo concreto. Bajo acceso a medicamentos innovadores. No es posible, pues, que en el país vivamos mundos paralelos, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, hospitales de establecimientos de primer nivel cerrados, donde no hay medicamentos, donde, por ejemplo, vemos cosas extrañísimas como stock cero, por ejemplo, de amoxicilina en un establecimiento de salud, pero sin embargo te vas a la DIRIS, es decir, al órgano que está controlando ese sector, y en el almacén tienen más de 1 millón de amoxicilinas. ¿Dónde está el supply chain management? ¿Qué pasó? ¿Eso solamente se aplica a la empresa privada? ¿No se puede aplicar al sector público? Yo creo que sí se puede hacer, y que tenemos que tener funcionarios preparados, comprometidos y con piernas. Yo siempre digo, hay que caminar, hay que hacer una gestión organoléptica. No podemos estar sentados en nuestros cómodos escritorios sin mirar el dolor de frente para poder superar. Siguiente. Bueno, y ahí está. La demora en el acceso a terapias innovadoras, la falta de opciones para pacientes con enfermedades raras, el riesgo sanitario por falta de stock. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios colegas respecto de todo lo que padecen cuando tienen un paciente con enfermedades huérfanas. Y todos los papeleos que les hacen hacer, y un poquito más los quieren llevar al paredón, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una situación que nos afecta a todos y nos puede afectar a todos en cualquier momento. Y el tema del stock. El año pasado, cuando hicimos el censo, y que este año lo vamos a volver a hacer, pero ahora vamos a entrar a los hospitales de nivel 1-4, donde también hay camas, y son más o menos 300 establecimientos de salud, donde en promedio trabajan 100 personas, pero no funciona pero ni la puerta ni la balanza. Entonces yo no sé esas 100 personas que trabajan ahí qué están haciendo. Donde se produce, son centros maternos infantiles, pero nacen dos niños al mes. Entonces eso no puede suceder cuando el 70% del presupuesto está en el primer nivel.
Esa foto que ustedes ven ahí, todas son fotos de la Contraloría que las hemos tomado en nuestro caminar. Nosotros caminamos mucho, ahora por la cuarentena más bien estamos un poco sedentarios. Y en la falta de stock, encontramos 20% de sobrestock y 20% de substock. O sea, en el agregado, 40% de ineficiencia. O sea, eso no se puede permitir en una casa, uno no cuidaría su dinero de otra forma. Pero claro, como es el dinero del Estado, entonces las cosas son diferentes. Pero al final, el que paga las consecuencias es el paciente, es el daño no resuelto, que al final se convierte en un daño mucho mayor y se convierte en una ineficiencia en cadena, en un círculo vicioso. Lo que tenemos que generar es un círculo virtuoso de competencias, de buenas prácticas y sobre todo apegado a la norma, porque todo está escrito, está hermosamente escrito, pero fatalmente incumplido. Siguiente. Bueno, ahí ustedes verán también, hemos tomado esta fuente de respecto del tiempo promedio para obtener el registro sanitario. Miren, esto es impresionante. A mí me parece increíble que en el país estemos hablando de 14 meses y que después del reglamento del 2016 aumente a 24 meses. A mí me parece indignante. Me parece de una apatía y de una indiferencia que todos los peruanos deberíamos conocer esto, como muy bien lo dijeron al inicio, pero que además tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está pues el DIGEMIT. El DIGEMIT debe ser nuestra FDA. Deberíamos tener los mejores profesionales, los mejores biólogos, los mejores investigadores. Nosotros ya vamos a entrar este año a DIGEMIT. Vamos a entrar a ver qué está sucediendo en DIGEMIT. DIGEMIT no puede ser una barrera, tiene que ser una puerta, y no está categorizado como nivel 4. ¿Qué están esperando para categorizarse? ¿Qué están esperando para garantizar la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos? ¿Qué están esperando? ¿Otra pandemia? ¿Qué están esperando? ¿Que nos muramos todos los peruanos? No, yo creo que esta es la generación que tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos nosotros, nuestros hijos lo van a padecer. Y si lo tenemos que hacer nosotros es porque nuestros padres no hicieron nada y nuestros abuelos no tuvieron la valentía de hacer nada. Esto es difícil, esto no es fácil. Enfrentarse a esto no es sencillo, pero es posible y lo vamos a tener que hacer. Y si lo hacemos juntos, va a ser mucho mejor el camino. Siguiente. Bueno, hay algunas irregularidades, sí que voy a hablar en general para no referirme a ciertos casos, ¿no? Pero se ha observado pues en DIGEMIT un movimiento extraordinario de algunos expedientes, ¿no? De productos biológicos no comparables, aprobando productos que no se habían acreditado. Bueno, pues estas irregularidades lo que hacen es afectar la calidad, la seguridad y la eficacia de los tratamientos que los médicos prescriben para sus pacientes. Y estas irregularidades, esas inconductas, nosotros las vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado que deben ser tratados de la mejor manera, de una manera con una gestión eficiente, orientada a resultados, moderna y sobre todo orientada al paciente. Siguiente. Bueno, acá estamos poniendo una serie de situaciones que hacen o que son consecuencia de la transgresión de la norma. Por ejemplo, la discriminación. Siguiente. Las compras públicas. CENARES es el Centro Nacional de Recursos Estratégicos, es el que compra, es el experto, es el que sabe comprar en el Estado, ¿no? Es parte del Ministerio de Salud. Nosotros ya son públicas algunas investigaciones, varias que hemos hecho ahí ahora último. Y bueno, hemos encontrado pues que hay compras regulares y que hay excepciones, pero lamentablemente hemos encontrado que en muchos casos esas excepciones se convierten en la norma, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y por ejemplo, este es un cuadro muy importante, porque hay pues compras de medicamentos domiciliados y compras de medicamentos no domiciliados. Y ha habido un privilegio respecto a la compra de medicamentos no domiciliados. Eso es lo que hemos encontrado. Y esto afecta mucho porque fíjense ustedes la cantidad de requisitos que reúnen los domiciliados. Tienen que regirse bajo el marco legal peruano, la ley de contrataciones, tienen que sacar su licencia y permisos de funcionamiento, que es otra vía crucis, tienen que tener la autorización sanitaria otorgada por DIGEMIT, que también es otra vía crucis, tienen que contar con un certificado de buenas prácticas y manufactura del fabricante, certificado in situ por DIGEMIT, que ya saben cuánto demora, ¿no? En la planta de origen, incluye buenas prácticas de laboratorio, almacenamiento, distribución y transporte. Y por supuesto el registro sanitario, que ustedes han visto cuánto demora.
que incluye todos los requisitos técnicos indispensables que debe tener el producto según regulación nacional, y además estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, habilitado para contratar, y una carta fianza. Y fíjense ustedes, los no domiciliados. No se requiere contar con ninguno de esos requisitos que les acabo de decir. Una vez que gana el proceso de licitación con Senares, recién gestiona con Digemit los registros sanitarios y solo requiere estar inscrito en el padrón de proveedores no domiciliarios, cumplir con los requisitos mínimos del producto, contar con las buenas prácticas de manufactura de su país y asunto concluido. Y se está privilegiando a los no domiciliados. Esta es una situación que nosotros ya anuncio, vamos a investigar de lleno, porque es una situación que está afectando la salud de todos los peruanos. Siguiente. Bueno, ¿y esto qué consecuencias trae? La libertad de empresa y contratación, la contratación de la innovación y su valor agregado, la libertad de competencia y la obligatoriedad de las compras públicas, ¿no? Siguiente. Pero además de eso, el desincentivo a las empresas privadas para generar, y la afectación al Estado, ¿no? La actividad empresarial del Estado, que está regida por el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, el pluralismo económico, ¿no? Contar con autorización de la ley, autorización para que se limite una actividad y se sustente en alto interés público o manifieste conveniencia nacional. Estos elementos no se pueden vulnerar, pero se están vulnerando. Nosotros nos ha llegado ya a la Contraloría denuncias que ya estamos evaluando, solo que ahora como estamos en el marco del COVID, solo estamos dedicándonos al COVID, pero ya vamos a entrar a investigar qué está pasando con estos expedientes. Siguiente. Como ustedes verán, esto es incompatible con el derecho a la salud de los consumidores. Primero, porque hay una constitución política del Perú que nos rige. Segundo, porque hay un derecho a la protección de la salud del individuo y la comunidad. Hay sistemas y programas para proveer servicios de salud de acceso universal. Y la calidad, lo que muy bien comentaba el doctor Abel Salinas, la calidad y la efectividad que garantice la protección de la población sobre los productos que se pongan en el mercado. Porque no tenemos, pues, la ley de intercambiabilidad, y eso es una situación que nosotros realmente nos preocupa, porque a la fecha Digemit, por ejemplo, solo ha otorgado autorización de producto intercambiable solamente a 2 productos genéricos, y esto no es broma, es 2, ¿no? Y la nueva ley que acaba de salir hace unos días solamente admite 34 productos genéricos, que en la práctica no garantiza que la molécula pues cumpla con la efectividad que esto necesita el paciente, ¿no? Siguiente. Bueno, y acá hay pues una violación de los tratados internacionales para efectos de promover la inversión, porque todo es una cadena, ¿no? O sea, ya sabemos que el desarrollo y el desastre son 2 caras de una misma moneda, pero también ya sabemos que la salud y la producción es muy importante. O sea, un país con salud es un país que va a producir bien. Un país con salud es un país que va a producir bien si hay una buena inversión, pero si no hay una buena inversión porque no hay reglas de transparencia y no hay discriminación, entonces no vamos a crecer, no vamos a alentar a la industria farmacéutica nacional y sobre todo a la calidad de los servicios de medicamentos que le damos a los pacientes. Siguiente. Y la intercambiabilidad. Necesitamos inmediatamente, no para un mes, no para 2 meses, no, para ayer, para años antes, la norma de intercambiabilidad. Es increíble que no la tengamos. Es increíble que Digemit nos haya enfocado a hacer este tipo de objetivos. Las empresas de genéricos de marca que tienen estudios de intercambiabilidad podrían lograr la aprobación del producto intercambiable de manera más rápida, sin demorar esos 24 meses que estamos diciendo ahí. Pero además, los pacientes más humildes, los que más lo necesitan, aquellos que no pueden comprar, y todos nosotros que también vemos afectados nuestros bolsillos, podríamos acceder a tratamientos eficaces y seguros, y podríamos curar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras madres, y a nuestros nietos y a los que vengan. Las farmacias podrían ofrecer productos intercambiables. Todo se dinamizaría y la calidad del gasto del Estado mejoraría porque en los procesos de adquisición se podría exigir solamente la intercambiabilidad. De manera que yo creo que es una meta que todos podríamos, toda la sociedad, podríamos ponernos como objetivo y sobre todo trabajar en equipo. Yo siempre digo que la Contraloría
en tanto vigila, está como en un vidrio, porque nosotros no hacemos gestión. Nosotros no podemos hacer gestión, o sea, yo solo puedo mirar y decir cómo están las cosas y no puedo pasar ese límite, ¿no? A veces quiero, pero no puedo. Entonces, yo creo que la gestión, ya, y esto va para los tomadores de decisiones, debe ser valorado así. Esto es un aporte, esto es una suma, y espero que sea tomado de esta forma. Siguiente. La regulación de medicamentos. En el 2014 se hizo una regulación de medicamentos con una resolución ministerial. El 2009, la Ley de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos. En el 2019, el decreto de urgencia que declara los medicamentos, productos biológicos y dispositivos como parte esencial del derecho a la salud. Y en el 2020, la resolución que aprueba el listado de los 34 medicamentos genéricos que tenemos acá, de los cuales, como ya les dije, solamente 2 cuentan con la aprobación de DIGEMIT. Siguiente. Bueno, yo quería traer esta presentación para ustedes en especial, un poco para aclarar algunos aspectos y para que también quede para la Cámara de Comercio, ¿no? Como un aporte. Pero yo quiero destacar que acá la preocupación fundamental, creo, de todos nosotros, es la salud del país. Pero la salud no vista como solamente proveer un medicamento o dar una atención respecto de una patología, sino de la salud de la persona, de la dignidad de la persona, de lo que significa ir y acudir a un establecimiento de salud y que desde la puerta, desde el primer momento de la verdad, el paciente se sienta acogido. Porque una persona que acude a un hospital acude porque le duele algo, o porque siente que se va a morir, así sea una faringitis aguda que para nosotros los médicos es sencilla. Esa persona siente que tiene cáncer, que se va a morir, y es nuestra misión como médicos, y yo no dejo de sentirme médico en ningún momento a pesar de que ahora soy administrativa, es nuestra misión calmar el dolor, calmar la angustia. Nosotros tenemos que convertir el dolor y la angustia de los pacientes en salud, vida y esperanza. Y eso creo que lo podemos hacer todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Le doy la bienvenida a José Ignacio Beteta, que ya nos ha alcanzado. Y por otro lado, le voy a dar pase al doctor Pierino Stucchi, que es socio senior del estudio Muniz. Es abogado con doctorado en Derecho por la Universidad de La Coruña y máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Es socio del estudio Muniz y director de las áreas de competencia, barreras burocráticas, antidumping, consumo, entre otras. El doctor Stucchi es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener y es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales. Dejo con ustedes al doctor Pierino Stucchi. Muchas gracias, Aldo. Saludos para todos los asistentes, para todos los miembros de AmCham y en general para todos los presentes. He escuchado con atención las ponencias del doctor Salinas y de la doctora Suárez. La verdad es que me encuentro plenamente de acuerdo con todo lo que nos falta, ¿no? Y atendiendo al tema de la conversación de esta mañana frente a cuál debe ser el rol de la autoridad, yo quisiera tocar básicamente 3 aspectos. El rol de la calidad regulatoria, que claramente está ausente en la situación actual. El rol de la calidad de la autoridad misma como entidad que debe asegurarse del bien general de pacientes y consumidores de medicamentos y otros productos para la salud. Y finalmente, la calidad de la inversión o la calidad del gasto, que claramente también ha estado ausente, no solo ahora, sino durante muchos años. Me refiero a lo primero, en cuanto al rol de calidad regulatoria. Voy a tomar un ejemplo que seguramente ya hemos venido conversando juntos, Aldo y todos los presentes, y hemos asistido a un debate público que en el Congreso se mantiene como debate político, que es la fijación de precios para medicinas. Este es uno de los asuntos donde se revela claramente la ausencia
de capacidad del Estado en todos sus niveles para asegurar calidad regulatoria, considerando al Congreso, al Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo al Ministerio de Salud, incluido Indecopi, porque se plantea como solución fijar precios de determinados medicamentos frente al pretendido pero no acreditado problema de que algunas empresas suben los precios o tienen precios elevados porque han decidido abusar de los ciudadanos y de los consumidores. Ese es el problema supuesto. Pero en un sistema de calidad regulatoria los problemas no se suponen. Los problemas no se imaginan, no se estiman conforme a las creencias o a los sesgos de quien desea apreciarlos. Los problemas se tienen que caracterizar y acreditar. Porque cuando vemos este tipo de iniciativas, y el Ministerio de Salud no se ha opuesto públicamente, Indecopi tampoco se ha opuesto públicamente, lo cual nos indica que su silencio pretende convalidar estas iniciativas antitécnicas. Lo que se deja de lado en estos silencios y en estas propuestas en calidad regulatoria es la caracterización del problema, es decir, se ignora o se quiere dejar de ver que hay algunos precios que han subido por la escasez de los insumos, producto de la crisis sanitaria que no solo es nacional, sino que tiene impacto a nivel mundial. Y fundamentalmente se quiere culpar a los privados. Tomo una línea de lo planteado por el doctor Salinas, así como se les quiere hacer responsables de la provisión de medicamentos y de servicios, también se les quiere hacer culpables de un problema de aumento de precios, debido a que, como ya se dijo también, el paciente no encuentra todas las medicinas que le recetan en su sistema público de salud. Es decir, se crea un mercado circundante al lugar donde allí deberían recibir las medicinas, que son sus hospitales asignados, sean de salud o del MINSA, para tener que recurrir con su propio dinero, por sus propios medios y no por un sistema asegurado o asistencial a adquirir medicinas en sector privado, en boticas y farmacias. Eso aumenta la presión de demanda, que en escasez aumenta los precios naturalmente en el marco de una crisis sanitaria. Entonces, en este contexto de caracterizar el problema y decir que la solución es el control de precios, ese problema de pretendido abuso deliberado de empresas a cargo de farmacias, boticas o laboratorios, claramente no está acreditado, se ignoran los factores de mercado. Pero pese a eso se insiste, y eso es grave porque, conforme al marco de nuestra conversación, no se está cumpliendo con el rol que tienen las autoridades de asegurar calidad regulatoria y defenderla, no mirar al costado, sino oponerse cuando claramente una propuesta es antitécnica. El segundo paso de la calidad regulatoria, que no están cumpliendo ni exigiendo a las autoridades técnicas que se cumplan, es lo que se llama la idoneidad de la medida. Por un momento asumamos, cosa que no está caracterizado ni comprobado, que el aumento de precios es por una conducta deliberada y de abuso de algunas empresas. Si eso fuera así, por un momento asumido, ni siquiera la medida del control de precios es idónea ni eficaz para solucionar una situación de ese tipo. ¿Por qué? Porque cuando uno sube el precio en el mercado, lo hace usualmente por escasez o por demanda. Bien lo sabe Aldo y los economistas que nos acompañan. Y si uno considera que bajando el precio, todos los que no pueden adquirir los productos van a poder adquirirlos, en realidad ignora las reglas básicas de la economía, que son que cuando hay escasez, ni aunque bajando el precio por decreto se reduzcan los costos del usuario, se va a lograr abastecimiento. El problema no es francamente el precio, sino es la escasez por la crisis sanitaria, y ese es el que causa la elevación del precio. Y finalmente, en calidad regulatoria, que es un rol que no se está cumpliendo en aseguramiento ni observancia por las autoridades, lo que está ocurriendo es que finalmente hay otras alternativas que no se quieren ver. Primero, que el Estado se abastezca por completo, que utilice su capacidad de compra
eficiente, agregada, cosa que se viene planteando hace años y no se hace, para adquirir los productos que se necesitan y a partir de allí, a través del sistema de aseguramiento, que es de salud, o del sistema asistencial en el MINSA o por los medios que correspondan, se asegure un stock bien comprado a un precio de escala y lo más bajo posible para entregar esto en las condiciones que se estimen adecuadas. Porque si no, la escasez que genera el propio Estado con su desabastecimiento presiona el aumento del precio en el sector privado, en boticas y farmacias. Pero además, las alternativas frente a un precio que sube deben ser también la disminución de barreras burocráticas. También lo refería la doctora Suárez, yo menciono algunas. ¿Por qué la importación de medicamentos solamente puede realizarse por establecimientos farmacéuticos? Debe abrirse la cancha, que la importación corresponda a cualquier privado que pueda asegurar las condiciones de sanidad y de seguridad correspondientes, no solo a algunos, porque ahí se restringe la capacidad luego de oferta de medicamentos. ¿Por qué solamente se puede vender medicinas en establecimientos farmacéuticos, boticas y farmacias, y no en cadenas tipo supermercados o tiendas de conveniencia, que cumpliendo con los requisitos, si se trata, por ejemplo, de medicamentos de venta sin receta médica u OTC, perfectamente se abren los canales y si hay alguna concentración de mercado, perfectamente esa concentración se reduce por la cantidad de alternativas. ¿Por qué no permitir la venta online? Si se trata de productos de venta con receta, hay que promoverla con más intensidad. Y sin receta, bajo la misma lógica de cadenas de supermercados o tiendas de conveniencia, debemos abrir esa cancha ya. Esa competencia disciplina los precios hacia abajo, como dice no solo la teoría, sino la realidad económica de manera permanente. Hay que mirar en calidad regulatoria las buenas experiencias cercanas y parecidas. El Indecopi de Chile, digamos, la Fiscalía Nacional Económica, ha concluido a inicios de año un reporte dirigido a diagnosticar el mercado farmacéutico, de productos farmacéuticos, y emitir propuestas para que haya más competencia, eso significa menos precios y mejores prestaciones y mejor calidad de suministro, y ya nos ha recomendado lo que hemos dicho de comercio online y abrir la cancha no solo a farmacias y boticas, sino a supermercados y tiendas de conveniencia. Entonces, miremos lo que ya se ha hecho bien. Indecopi, de paso, tiene pendiente en su mesa de trabajo un informe similar porque inició un estudio de mercado similar. Se entiende que en estas épocas está difícil que se siga trabajando al mismo ritmo, pero tienen que redoblarse los esfuerzos. Paso al segundo punto, Aldo. La calidad de la autoridad. Y sobre eso nos ha dicho mucho la doctora Suárez. El diagnóstico está claro. ¿Cómo podemos tener una FDA en Digemid? Yo creo que no podemos tener una FDA en Digemid. No la podemos tener bajo las actuales circunstancias. Persistir en el permanente diagnóstico y en el permanente reclamo de por qué no ocurre, de por qué no pasa, de por qué demoran los procedimientos y generar más presión sobre los funcionarios, ya no funciona. ¿Qué pasaría en una empresa privada si no funciona la gestión? Se cambia todo, Aldo, se cambia todo, desde el diseño institucional, que debiera ser una autoridad autónoma constitucional con un presupuesto adecuado como el BCR, para que tengamos los mejores funcionarios y darles los recursos para exigirles realmente resultados. Tan importante como acuñar moneda o tener estabilidad en tipo de cambio, que son funciones de BCR, o más claramente, muchísimo más, es la salud de las personas. Necesitamos una especie de BCR en el sistema de salud, con autonomía presupuestal y constitucional, para asegurar tener los mejores cuadros y retenerlos, porque si no, nos vamos a pasar, como decía la doctora Suárez, y coincido en eso, requiriendo y pidiendo e invocando. Hay que cambiar el diseño de manera drástica, completa y con viabilidad y sostenibilidad. Allí claramente aparecerán seguramente las normas sobre intercambiabilidad, pero no solo las normas, sino
la real aplicación de estudios para lograr asegurar esa intercambiabilidad en línea de bioequivalencia. Dejarán de tomarse 15 meses para entregar registros sanitarios. No culpo a la autoridad, no culpo a las personas, culpo al diseño institucional. No puede ser que lo más importante tenga asignado la menor cantidad de recursos posibles. Ahí hay que hacer exactamente lo contrario. Finalmente, en línea de ir concluyendo la intervención, me refiero a la calidad de la inversión y a la calidad del gasto. Revisaba mis documentos para tener esta reunión, Aldo, muy temprano, y veía que exactamente hace un año, cerrando el mes de mayo, la ejecución presupuestal del sector salud no superaba el 20% de lo previsto para todo el año pasado. Y eso se ha mantenido permanentemente, incluso, claro, ahora con pandemia puede tener alguna explicación, pero no justificación, y eso se ha mantenido una y otra vez. Autoridad que no gasta, autoridad que no invierte, no puede cumplir su rol de tener disponibilidad de servicios y disponibilidad de un sistema. Como bien dice el doctor Salinas, hay que completar como verdadero sistema, pero si no gasta y no invierte, telepáticamente eso no aparece. Entonces necesitamos gerentes con calidad de inversión y gasto. Y para traerlos del sector privado hay que ser competitivos y pagarles lo que les paga el sector privado. Por eso enganchamos con la propuesta de autonomía constitucional. Mucho más importante que acuñar moneda y mantener tipo de cambio estable es asegurar un sistema de salud. Con lo cual tenemos que darle esa importancia o más en términos institucionales. Finalmente, Aldo, para no extenderme más, amigos todos, lo que nos toca pues es superar este momento de conversación. En mi opinión, es presentar una propuesta desde la sociedad civil y que excelente sería que lo hagamos también con la Contraloría, que está aquí bien representada, un plan corto, cuando menos los objetivos del plan, para decir cómo lograr esto que estamos hoy día conversando y que esta conversación tenga a futuro un efecto en la realidad. Muchísimas gracias y aquí a disposición para seguir conversando. Muchas gracias, doctor Stucchi. Vamos a proseguir con la presentación del señor José Ignacio Beteta, que es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Integral CENDEIT, miembro del directorio de IPAE y magíster en gestión pública, además de colaborador en diversos medios de comunicación. Luego de la presentación del señor Beteta, habrá una ronda de preguntas donde también entre ustedes podrán intercambiar algunas opiniones. Gracias. Adelante, José. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, Pierino. Gracias, doctora Abel Salinas. Yo llegué un poquito después, pero gracias a la tecnología, el doctor Abel Salinas me dijo toda su presentación por la interna, así que ya tengo los datos necesarios. Yo voy a dar un par de pasos atrás, o varios quizás. Así que creo que todos los datos, las iniciativas y las propuestas que se han planteado requieren un paso atrás. Y el paso atrás es muy sencillo. La batalla de las ideas, la batalla de la narrativa, de la libertad empresarial, de la iniciativa privada, de las soluciones público-privadas, ya la perdimos. Ya la perdimos. Entonces, está muy bien hablar de reformas o de renovaciones o de cambios en el Estado, pero tenemos un Estado hecho de funcionarios públicos que no quieren hacer ningún cambio, y que los cambios que quieren hacer los quieren hacer solo sin el sector privado. Y esa batalla está perdida hace años. Las razones por las cuales se ha perdido esa batalla, a mi parecer, pasan evidentemente por temas muy, muy diversos, pero hay dos en las cuales quiero incidir. Y ahora entro al sector salud con un poco más de precisión. En todas las soluciones que estamos planteando, nadie está hablando de los sindicatos de químicos farmacéuticos, de doctores, de enfermeras, nadie está hablando de la mano de obra del sector salud. El capital humano del sector salud es un capital humano muy, muy difícil, muy duro, muy complejo. Es un capital humano enquistado muchas veces en su misma burocracia, con pocas ganas de cambiar y de ser cambiado, y que tampoco quiere que nadie cambie. Entonces, si no reformamos la legislación laboral para el sector salud, nada de lo que estamos diciendo sirve. Nada.
Así es sencillo. Número uno. Y eso es el elefante en la sala. Pero no queremos hablar de él. ¿Por qué? Porque es muy difícil, pues. A ver, métete con los sindicatos de salud, que son más de 100. O métete con los sindicatos que están en la DGMIR, en el MINSA y en todas las demás, digamos, unidades ejecutoras del sector. Es imposible. Hasta que no abordemos ese tema con la claridad del caso y con la voluntad política necesaria, el sector salud va a seguir padeciendo de esto que estamos planteando. Ninguna reforma técnica va a funcionar, ninguna. Número dos, el Congreso. Ahora todos quieren ser amigos del Congreso. Entonces ahora nos hemos asustado porque el Congreso es muy difícil, muy complicado, este Congreso es peor. Sí, hay que tender lazos con el Congreso. Pero la tendida de lazos con el Congreso es una tendida de lazos por teléfono, vamos a buscar quién es mi amigo, he conversado con uno, con otro. No. Hay que revalorar el Congreso de nuevo en su justa medida. Hay que hablar bien del Congreso. Hay que volver a hacer que el Congreso tenga un lugar en el balance de poderes adecuado. Hay que defenderlo. Hay que defenderlo de los excesos y abusos de legislación o de empoderamiento del Poder Ejecutivo, que hoy día puede tener muy buenas intenciones, pero lo que está pasando es que tenemos un Poder Ejecutivo que ya hace meses legisla. Y no solamente eso, un Poder Ejecutivo que conversa con los gremios, se conversa con, digamos, con las personas con las que debería conversar el Congreso. Entonces le hemos quitado al Poder Legislativo su capacidad de representación y no queremos que legisle. Es como el niño raro, el niño malcriado del colegio, que lo que le queremos hacer, lo queremos mantener a un costado. Pésimo. ¿Por qué? Porque en el Poder Ejecutivo tenemos 1.5 millones de funcionarios, tenemos una cantidad de sistemas burocráticos que no quieren ser cambiados, tenemos todo el presupuesto del país, 190.000 millones de soles, 200.000 millones de soles de presupuesto, y todo el poder vinculante del planeta para hacer lo que les da la gana sin que nosotros como ciudadanía podamos participar. Evidentemente ya verán que mi postura es un poquito más franca, digamos, entre comillas, no que los panelistas, porque acá todos son francos, pero sí, digamos, hay que poner algunas cosas pasos atrás, como les decía. Entonces, participación ciudadana, eso es lo tercero. Congreso, lo primero, lo segundo que les dije, lo primero fue el tema de la mano de obra, el capital humano en el sector salud, y lo tercero es participación ciudadana. El 17 de marzo, por ahí, se aprobó una ley, la 31013, una ley que nosotros empujamos desde el comienzo del 2017, para que los ciudadanos, la academia y también el sector privado participen en la elaboración del PNUME, que es el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Esa ley va a requerir un reglamento y un manual de participación. Ya está la ley. Un manual de participación en el cual los gremios, los think tanks, los pacientes van a poder decir, oye, este medicamento es bueno, este medicamento es malo. Y la lista del PNUME se va a tener que prepublicar. Ya, esta es una ley, una norma importantísima, porque hasta ahora ese PNUME, que tiene otros problemas que hay que arreglar, se ha hecho a oscuras, con algunas personas sentadas en una mesa que nadie sabe quiénes son públicamente, con criterios y procedimientos que nadie sabe cuáles son, y ¡pum!, sale una lista de PNUME cada 2 años, en la cual nadie participó. Pero la excusa, ¿cuál es? La excusa es que no queremos que interfiera el sector privado, porque cuando interfiere el sector privado, entonces hay influencias y entonces hay corrupción. Como si el Estado solo no fuera capaz de generar corrupción y generar influencias, ¿no? Entonces hay una especie de idealismo con respecto al funcionario del Estado, como si él sí fuera bueno y el sector privado fuera malo. Participación ciudadana es importantísima. Hay que generar leyes, normas, mecanismos de participación ciudadana antes de que la ley o la norma salga, no después. Esto es lo único que nos va a balancear un poco la cancha, porque en este momento salen las leyes y ya no hay nada que hacer. Entonces, el Estado está cosiendo y descosiendo a placer, la regulación por abajo, por arriba, por los costados, pero la ciudadanía, los think tanks, la academia, los gremios no tienen participación, salvo que tengan buenos amigos adentro y conversen por teléfono y hagan algunas gestiones en la interna. Y lo cuarto es justamente este tema de la relación Estado-privado. La relación Estado-privado hasta ahora, en los últimos 10, 15 años, te diría, se ha construido sobre la base de 2 vicios. Lo primero es muchas de las personas que trabajaban en el Estado se pasaban al sector privado, y muchas de las personas que trabajaban en el sector privado se pasaban al Estado. ¿Eso qué hace? Que ya no puedas cambiar las cosas con claridad porque no te quieres pelear con nadie. Entonces, tienes a una persona que ha trabajado en el MEF, o que ha trabajado en la PCM, o que ha trabajado en el MINS, o que ha trabajado por acá, muy reconocida, muy noble, evidentemente muy esforzada, sale al sector privado y cuando le dices, oye, hay que reforzar el sector salud, te dice, sí, pero mira, cuidado, vamos con calma con esto, porque acá es esto, acá pasa esto, acá pasa esto, pasa el otro. Entonces, la reforma que debería ser un cuerpo hermoso, lindo y esbelto, termina siendo una especie de ameba, amorfa, que no tiene nada de fuerza, perdió potencia, y ya no hay reforma, pues.
Entonces es un primer vicio que ya no nos tocamos. Ya nadie dice las cosas con claridad porque todos de alguna forma han estado en los dos lados, hace 15 años. Y lo segundo es, hasta el 2005 el Perú hacía reformas porque le pagaban para hacer las reformas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los tratados de libre comercio, todo pasó por una gran inyección de fondos de la cooperación internacional. La reforma de la SUNAT en los años 90, y acá hay personas que han trabajado en eso. Después del 2005-2006 teníamos tanta plata que ya no necesitábamos ni la plata del FMI, del Banco Mundial, ni los organismos de cooperación. Empezamos a usar la plata de la cooperación internacional para pagar sueldos en el Estado, ¿no? Con los programas de pago de sueldos, pero ya no para hacer reformas. Entonces nadie necesitaba hacer reformas. Se acabaron las reformas. Díganme ustedes qué reformas estructurales hemos hecho en los últimos 15 años. Ninguna. Tributaria, laboral, salud, educación, salvo algunas contadas excepciones, nada. Todo lo que hemos querido hacer ha venido desde abajo, muy desde abajo, chiquito, ¿no? O sea, normas chiquitas como para ir construyendo las cosas desde abajo, ¿no? Decretos legislativos, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, secretariales incluso, ¿no? Cosas que son muy positivas. Sí, se acaba de aprobar esta resolución chiquita aquí, mira, esto abre la puerta para hacer esto. Pero sigues teniendo un Congreso que no has valorado, que no has comprometido, sigues teniendo un funcionario estatal que no entiende la iniciativa privada y que no quiere que el sector privado participe, populista, paternalista, estatista. Sigues teniendo una serie de actores en el debate que no se quieren tocar entre ellos, porque no se quieren pelear, porque en algún momento podrían estar del otro lado de nuevo o de este lado, entonces mejor no nos peleamos con nadie, ¿no? Y así nos hemos quedado, nos hemos quedado. Y lo que está perdiendo acá, y con esto cierro mis comentarios y reflexiones, es la libertad de elección. El ciudadano peruano ha perdido y está perdiendo libertad de elección. Y la cuarentena ha sido la mejor excusa para seguirla perdiendo. Y está bien, la crisis y la cuarentena eran relativamente necesarias, relativamente necesarias. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con toda esta regulación grasosa y pesada que se ha quedado en muchos sectores para supuestamente prevenir la pandemia? ¿No? ¿Qué va a pasar con eso? ¿La vamos a quitar? ¿El Estado quita regulación? ¿Quita burocracia? ¿Sí? Nunca la quita. Una vez que la pone, no la vuelve a quitar. ¿Qué va a pasar, digamos, con esta perspectiva de que el Estado tiene que crecer, crecer, crecer? Hace una semana ya empezó a correr el rumor de que el Estado también podría tomar las clínicas privadas. Bueno, corrió el rumor en abril, ahora ha vuelto a correr por ahí dando vueltas, porque lo que dice es que el sector privado debería ser parte del Estado, hay que eliminar las clínicas privadas. Si en este momento el Congreso vota por debatir la Constitución, el 90% de los congresistas quiere debatirla. Pero ojo, los congresistas que quieren cambiar la Constitución o podrían querer cambiarla, en el hipotético caso de que se debata el cambio de la Constitución, no es el único problema. El año pasado, en el 2019, Apoyo generó una encuesta en la cual, otra vez, casi el 80% de la población también pensaba que el modelo económico que estaba en la Constitución debía cambiar. El 47% pensaba que debía cambiar moderadamente y otro 30% y algo pensaba que debería cambiar radicalmente. Entonces, el 80% de la población o no conoce la Constitución o no la ha leído, ¿ya? No le interesa, y cuando le dices cambiamos el modelo, te dice sí, hay que cambiar el modelo. Entonces, hemos perdido la batalla de las ideas porque no estamos diciendo las cosas claras, estamos edulcorando los mensajes. ¿Y por qué los estamos edulcorando? Porque además de que hay una serie de vicios que les mencionaba, tampoco tenemos el poder para hacerlo. No, o sea, no tenemos el poder para decir las cosas con mucha franqueza porque no hay nada que nos vincule a la ley antes de que salga. Las leyes salen con absoluto poder del Poder Ejecutivo hoy día y también del Congreso salen y la ciudadanía no participa activamente. No tiene capacidad de participación vinculante en este proceso de diseño e implementación de políticas públicas. Entonces, todos los datos y la información que tenemos con respecto al sector farmacéutico, con respecto a la problemática del sector salud en el Estado, con respecto seguramente también a los vicios que hay en el sector privado, con las aseguradoras y las clínicas que también tienen muchos problemas a veces con los servicios que brindan, todo eso necesita un contexto más amplio y es una narrativa en la cual otra vez volvamos a tener un poco más de poder frente al Estado. Tenemos que tener un poco más de poder frente al Estado. Número uno. Y número dos, tenemos que otra vez volver a construir una narrativa de libertad de elección, de libertades, no de paternalismo, no de estatismo, no de transar, digamos, con nuestra libertad de emprender, de trabajar y de tener más cosas que hacer libremente y menos permisos y trámites que cumplir. Creo que esto era lo que quería comentarles. Evidentemente,
Yo creo que el control de precios también, por todas las evidencias técnicas que ustedes han mencionado y la que nosotros hemos encontrado en la Asociación de Contribuyentes, no va a funcionar, pero vamos peleando la batalla desde atrás, ¿no? Vamos empezando a hablar de las cosas como son, poniéndole una base. Y esto no es de 2 meses, esto tiene que ser un trabajo de 1, 2, 3 o 4 años en adelante. En 4 años conversamos. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Gracias a los 4 panelistas o expositores por sus excelentes presentaciones. Le voy a pedir a Carla que prepare las preguntas que han llegado del público. Mientras estamos listos con eso, yo quisiera aprovechar o erogarme la potestad o la facultad de plantearles algunas interrogantes que me han surgido dentro de las presentaciones que ustedes han hecho, sin que una sea más importante que la otra. El último comentario que ha hecho José Ignacio me recuerda que en los años que tengo trabajo de la Cámara, cada vez que voy a los Estados Unidos a hacer alguna gestión o hablar con algún funcionario del sector privado, perdón, del sector público, sea este del Ejecutivo o del Legislativo, te encuentras con la situación en la cual él está obligado a recibir. O sea, el funcionario público se debe al ciudadano, y más aún al representante, a un modesto representante de los empresarios norteamericanos en un país como es el Perú. Basta que la agenda tenga la suficiente justificación, porque obviamente tengo que, al solicitar la cita, indicar de que, cuál es el motivo, pero el servidor público se debe al público, se debe a los ciudadanos. Está para servir, porque sabe que el dinero con el cual se le paga el sueldo es dinero que viene de los ciudadanos. Lamentablemente, aquí en el Perú hay algunos sectores donde conseguir una cita con un funcionario, no digamos con un ministro, es poco menos que imposible, pero en particular el sector salud es un sector que requiere pues mucha comunicación. Primer comentario que me surge. El segundo comentario es la doctora Patricia Suárez comentaba pues sobre Digemit. Yo soy un ignorante total en esta materia, porque soy economista, pero no conozco mucho del sector salud, salvo lo que uno ve. Pero mi pregunta es, si los Estados Unidos tienen un FDA y Europa tiene un organismo equivalente, con los mejores técnicos que hacen las mejores investigaciones, nosotros, si no tenemos la capacidad de poder hacer los mismos análisis, ¿tenemos que hacerlos también en el Perú? ¿O no bastaría, no sería mucho más práctico, más ejecutivo, y se prestaría menos corrupción si el producto tiene una licencia del FDA, ser aceptado en el Perú para poderse atender? El otro tema también vinculado con es el de la bioequivalencia. Se me han parado los pelos cuando he escuchado que el número de productos que tienen, digamos, el certificado de bioequivalencia. O sea, quiere decir de que muchas veces cuando uno está tomando un genérico, de repente está tomando una pastilla de talco que no ejerce ninguna cura o que puede tener algunas otras consecuencias para otros males que no sean el que uno supuestamente se está tratando. En Estados Unidos hay genéricos, por supuesto que los hay, y efectivamente se venden inclusive en supermercados, pero son totalmente certificados de que ese producto tiene una bioequivalencia. Y finalmente otro comentario, no quiero obviamente acaparar porque estamos acá para escucharlos a ustedes, pero varias veces ha salido el nombre el tema del control de precios. Yo me pregunto,
si el mayor proveedor o vendedor y comprador de medicinas es el Estado, se dice que es el 80%, y del otro 20% hay una gran cantidad, probablemente otro 80% de farmacias que no son de cadena. Entonces, ¿dónde está el acaparamiento, el poder monopólico, la especulación? En un país donde la importación es libre, si los precios suben por exceso de demanda, pues se autoriza la importación y los precios van a tender a bajar. Por otro lado, si el Estado provee el 80% de las medicinas, ahí está la forma de controlar o de evitar de que alguien suba los precios. Y por último, en la práctica lo hemos visto, han ido a revisar las farmacias y no han encontrado farmacias que hubieran o acaparado o elevado los precios. Pero claro, ¿qué farmacias fueron a revisar? Las formales, las cadenas, las que vemos y que cumplen con todos los protocolos y todos los requisitos. Creo que no se puede estar aplicando pues las regulaciones en un sentido solo por tratar de desprestigiar al sector privado. Y por supuesto, si alguien en el sector privado incumple o tiene un acto indebido, hay que sancionarlo con todo el peso de la ley. Nadie dice que no, pero tampoco no seamos pues justos. Bueno, les dejo esos comentarios, no sé si quieren alguien responder o si seguimos con las preguntas de Carla. A ver, Patricia, sí. Sí, justamente lo que comentaba Aldo es muy cierto, ¿no? O sea, tenemos el concepto del reliance, ¿no? En el cual ya la OMS dice exactamente lo que tú has dicho en palabras muy sencillas, ¿no? A pesar de que refieres desconocer este tema, ya la OMS recomienda que se utilicen pues los criterios de países de alta vigilancia sanitaria precisamente para evitar todas estas situaciones. Situación que en el país, en el Perú, no se ha dado. De modo que es también otra oportunidad que tenemos desde la sociedad civil para poder plantear esta situación. Y como muy bien lo mencionaba Pirino, este debe ser un espacio para llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Y coincido, y no es la primera vez que lo decimos, ya en un foro anterior con Perú Compras, se habló de que debería haber un ente autónomo regulador del tema de medicamentos en el país, ¿no? Con todas las condiciones y con todas las, digamos, la autonomía, precisamente para evitar este tipo de vicios y de situaciones que finalmente pues afectan a todos, afectan a la industria y afectan al paciente, ¿no? Creo que esa es un poco la luz que podríamos ver en el camino, ¿no? Dado que el control tiene que ser el control social del que hablaba José Ignacio, porque precisamente la sociedad debe pues ayudarnos en el control y para lo cual tiene que estar informada, porque si no, no puede controlar. Y ciertamente los sueldos de los funcionarios públicos son pues pagados por los contribuyentes. Y yo siempre le repito eso a mi equipo de trabajo, o sea, los sueldos que cobramos los funcionarios públicos son de los contribuyentes. Tiene que haber un control interno, que es el control de cada entidad. Cada director, cada ejecutivo debe apropiarse de su entidad y controlarlo de acuerdo a la norma interna. No tiene que venir la Contraloría a controlarlos, ¿no? Y finalmente está la Contraloría, que hace un control de acuerdo a sus competencias respecto de los recursos económicos y cómo son usados. Entonces yo creo que también eso es parte de lo que todos acá podemos conocer y también utilizar para llegar a algún consenso que sea viable y que también nos permita pues aportar en ese sentido, ¿no? Sí, doctora, adelante, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante escuchar los comentarios, no solamente de la doctora Patricia Suárez, que ya la he escuchado, y aparte muy atinada, del doctor Pierino Stucchi, de José Ignacio, y naturalmente los comentarios que nos hace el propio Aldo. Y yo diría,
no podemos esperar resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Así que creo que coincido plenamente con José Ignacio. Tenemos que hacer un cambio de nuestro chip. Yo recuerdo, en nuestra humilde experiencia, en el paso por el ministerio, nosotros propusimos un pacto social por la salud, que más allá de un tema de título, lo que intentaba era precisamente alinear muchos de estos conceptos, poderlos materializar en algunos lineamientos de política de salud verdaderos, de donde pudieran desencadenarse en diferentes ámbitos que tenía que ver con los recursos humanos, cómo no, la salud del recurso humano, y me refiero al bienestar de él, a su carrera administrativa, a sus posibilidades, a su carrera sanitaria, sus posibilidades de desarrollarse, era importante para hacerlo competitivo. Porque ahora es cierto, hay una gran diferencia entre los funcionarios que acceden a algunos cargos y los que están en el sector privado también. La eficiencia se nota. Esto es un tema que la verdad nos preocupa muchísimo. Creo que para aterrizar el tema, una autoridad sanitaria, reguladora de medicamentos y tecnologías en salud es urgente. Queda clarísimo que la DIGEMIT, como una dirección de tercer nivel, dentro de una política, de un ministerio de una política no sostenible, ya en estos 3 o 4 años de gobierno, creo que hay 7 ministros de salud, por ejemplo, el abandono de una política sostenible, y teniendo una dirección ahí, evidentemente no vamos a poder cambiar, es cierto, no vamos a poder introducir una FDA dentro de DIGEMIT, no. Y DIGEMIT no se trata de las personas, coincido con el doctor Stucchi, se trata de las gestiones, o sea, la poca posibilidad de desarrollar capacidades y hacer el control, que además es el que necesitamos para que el ciudadano sea el beneficiado. No podemos perder de vista que todo nuestro trabajo es por el ciudadano, no para nuestra comodidad. Es cierto que tenemos que hacerlo bien los que estamos trabajando en esto, que tenemos que tener satisfacciones para poder sobrevivir profesionales, pero también es cierto que esto tiene que ir orientado al ciudadano. Entonces, esta autoridad sanitaria, autónoma, por lo tanto, que en lo administrativo, en lo financiero, en lo regulatorio, es urgente. Porque lo que estamos viendo es cierto, no tenemos una garantía de que el medicamento que estamos comprando, a veces por precio, y no hago ninguna crítica aquí a nadie en especial, pero lo que compramos es como ahora, por ejemplo, decimos los medicamentos de COVID o tal medicamento, la citromicina ahora vale 20 soles la tableta y antes valía 2 soles. Estoy haciendo un ejemplo claro, pero es que lo primero que se vendió fue la que costaba 2 soles, porque el Perú también tiene automedicación. Y finalmente fue quedando la de 4, después la de 8, después la de 10, hoy por hoy queda la de 20. El resto. Entonces, en este mercado de medicamentos tan imperfecto, pero donde el Estado es el monopsómico, es el que es capaz tiene elementos suficientes para regularlo de otra manera, pero si es que lo contemplamos en un lineamiento diferente. Por eso me parece súper atinado el comentario de José Ignacio. Tenemos que cambiar el chip, qué es lo que realmente queremos, y hacerlo en una política sostenible. Yo cambiaría, por lo tanto, lo dejo así como una recomendación. Yo sé que a veces, yo no sé si a alguien le pasará la voz al presidente de esto, a veces no le gustan las recomendaciones, pero deberíamos cambiar este año de la universalización de la salud por el año del sinceramiento en la salud, porque podemos construir lo que realmente necesitamos. Tenemos mucha información y hay de muchos lugares, y si no quitamos al ciudadano del centro, o sea, lo mantenemos presente, estoy seguro que vamos a poder construir algo bien, pero que tenga que ser sostenible. En el tema de medicamentos, me quedo con la necesidad urgente de esa autoridad sanitaria, reguladora de medicamentos y tecnología médica, porque también ahí hay otro campo que trabajar. Y no estoy metiendo alimentos, que en algún momento lo habíamos propuesto, por ser también tan difícil el tema de alimentos cuando tenemos que trabajar con ministerios de Agricultura, de Salud,
produce, etcétera, que distorsiona un poco, hay muchas variantes, pero que podría trabajarse también más adelante si es que es necesario. Y esto lo digo porque la FDA de los Estados Unidos incluye alimentos. En el Perú todavía tendríamos que ponernos de acuerdo con ciertas cosas más, pero yo creo que en medicamentos y en tecnologías ya podríamos hacer una gran autoridad sanitaria reguladora. Sí, Aldo, para complementar un poco lo que ya dijo el doctor Salinas, la doctora Suárez y tus reflexiones, además ya luego de haber escuchado a José Ignacio, que estuvo muy bien y muy claro. Ecuador, por ejemplo, hace muchos años tenía problemas de su tipo de cambio, ¿no? Acerca de si el tipo de cambio le afectaba a su competitividad frente a las importaciones. Y durante años, con inestabilidad económica, con presidentes que les duraba un año, 9 meses, épocas de Abdalá Bucaram y otros, se dio cuenta de que gastaba mucho dinero y no lograba realmente estabilizar su tipo de cambio. Lo que hizo fue tomar como moneda local al dólar, ¿no? O sea, así de simple es, como bien sugieres, cuando dices que si la FDA ya realizó estudios y otras autoridades sanitarias de equivalente nivel, ¿no? Ya realizaron estudios y aprobaron productos, pues lo que hay que tomar es como un verdadero free rider, lo cual es válido, eso no es una mala palabra, tomar ese esfuerzo y esa inversión que sea como un subsidio directo y dejar de gastar en actividades que simplemente nos obligan a replicar esfuerzos que ya se hicieron, a perder recursos, que es el tercer componente que habíamos tocado, que es inversión y gasto como rol de la autoridad, y a dar pasos mucho más rápido para concentrarnos, como dice el doctor Salinas, en la eficacia de beneficios al ciudadano. Yo coincido con eso. De acuerdo con José Ignacio también cuando plantea pues, que hay un deterioro institucional, ese diagnóstico lo suscribo por completo, hay que darle un cambio de fondo, pero es que hemos llegado a niveles donde ya se perdió hasta la mínima decencia de publicar previamente un proyecto o de ley o de decreto de urgencia, proyecto de ley si es que el Ejecutivo lo propone, no se publica previamente nada, ¿no? Te sorprendes con el diario El Peruano y que hubo una discusión que si efectivamente no tienes cómo participar de ella por medios indirectos, te la tienes que enterar por medio del Peruano, y eso no solo es falta de institucionalidad, sino que nos cuesta mucho a todos. No se puede convocar a la capacidad que está fuera de los espacios de decisión. El proceso legislativo del Congreso tiene una finalidad, que es también, además del debate, hay que rescatar el Congreso, coincido con José Ignacio, es que se va publicando el dictamen 1, el dictamen 2, el dictamen 3, vamos conociendo qué se discute. Cuando legisla el Poder Ejecutivo, no se sabe nada hasta que se publica, porque si supiste un día antes, de repente lo cambian, ¿no? Y como no hubo publicación previa, ¿cuál texto será el que tienes disponible? Esa oscuridad, esa opacidad afecta el sistema institucional y nos aleja de cosas de fondo como esta idea que vamos compartiendo de tener una autoridad reguladora, supervisora en el sector. Y yo sigo insistiendo con autonomía constitucional. Y como tú dices, Aldo, que sepa comprar, que compre suficientemente y que por su capacidad de demanda no solo lo haga oportunamente, sino a los menores precios por esa escala que tiene. De acuerdo con eso. Gracias. Carla, seguimos con Muchas las gracias, Pierino. preguntas. Sí, vamos con la primera pregunta. En relación a la desatención de pacientes oncológicos y crónicos por la pandemia, ¿qué iniciativas recomiendan al Estado para que el impacto del COVID no genere un caos sanitario en el país? Si desean, empezamos con usted, doctor Salinas. Claro, en realidad uno de los impactos negativos, nosotros hablábamos de esta cuarentena que hemos tenido que adoptar drástica, con resultados todavía no deseables, no se han llegado, tenía 3 impactos. Uno de ellos era el tema socioeconómico, que ya lo vemos y que está relacionado al incremento de la pobreza, y lo que eso significa. Pobreza es más enfermedad y menos salud. Esto es algo que habrá que discutirlo en su momento.
El tema de la salud mental, lo hemos referido en algún momento, en el impacto de la cuarentena, en la ansiedad, en la depresión, en la violencia familiar, no solamente en la violencia a la mujer, seguramente en el abuso infantil. Seguramente aquí encontraremos cuando este niño ha sido privado de su estudio, de sus posibilidades de recreación, de desarrollo, etcétera. Es una forma de violencia, sin lugar a dudas, y habrá que ver, habrá que investigarla, en, qué impacto tuvo. Y sin dudas el otro es las enfermedades desatendidas o los programas desatendidos. Y yo entiendo que hemos dejado de vacunar niños, gestantes, hemos dejado de atender gestantes, hemos dejado de atender pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades raras, pacientes con cáncer también, pacientes oncológicos. Se ha priorizado el tema de COVID, yo lo entiendo, y en verdad no hemos tenido un plan, no existe todavía un plan inmediato de recuperación de esto. Yo pertenezco al Comité Consultivo de Inmunizaciones del MINSA por parte de la Sociedad Peruana de Pediatría, y es cierto, una de las cosas que estamos trabajando es un plan de recuperación de inmunizaciones a la brevedad posible. Tenemos una gran discusión porque todo lo que hemos dejado de vacunar será una factura que tendremos que asumir de enfermedades que nuestra población va a adquirir. En el caso de cáncer, es urgente que el Seguro Integral de Salud, es urgente que el Plan Esperanza, que quedó ahí dormido, pero que tenía un elemento interesante, sea reactivado a la velocidad posible, porque si no vamos a tener muchos pacientes, y hemos visto, inclusive esta semana vi el caso de un niño de 12 años, que lamentablemente hizo leucemia y lamentablemente se murió, perdió la vida por COVID-19. Entonces, pero la enfermedad fue desatendida y lo propició que se infectara más fácilmente. Entonces, sí, no tengo una respuesta clara, pero evidentemente hay que activar todos los mecanismos para el control y recuperar el tratamiento, todos los pendientes que teníamos en los pacientes oncológicos y en todas las enfermedades crónicas que hay en este momento. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Patricia. Muchos funcionarios públicos tienen temor de realizar adquisiciones necesarias durante esta emergencia. ¿Cómo podría hacer la Contraloría para de forma concurrente acompañar a estos funcionarios en los procesos de compras para evitar que tengan temor y luego ser denunciados por la misma Contraloría? Bueno, efectivamente ha habido un llamado del Poder Ejecutivo para que realicemos un acompañamiento a todos los funcionarios, sobre todo ahora en el marco de la pandemia, por las compras directas que sí causan definitivamente mucho temor. Pero yo creo que si nosotros estamos enfocados en hacer las cosas bien y si el funcionario es correcto, no se va a alejar de lo correcto. El problema es cuando están acostumbrados o mal acostumbrados a no seguir las normativas. Entonces ahora en el marco de esta especie de liberalidad, pues pueden cometer muchos más excesos. Nosotros ya hemos identificado algunos casos, ¿no?, que han sido publicitados y que además están en el portal de transparencia, porque la Contraloría publica absolutamente todas sus investigaciones respecto de las compras que se han venido realizando y inobservancias, ¿no? Y la lucha contra la corrupción es frontal, venga de donde venga, y con la misma firmeza que debe de tener, pues, una institución como la Contraloría, que su misión principal es luchar contra la corrupción. En el tema de las compras directas, ciertamente hay mucho temor. Nosotros estamos realizando los controles concurrentes a nivel nacional, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, y también atendiendo las denuncias de la ciudadanía, ¿no? Eso estamos haciendo ahora. Sobre lo anterior también quería señalar que nosotros hemos visto con mucha preocupación que prácticamente la consulta externa y el primer nivel se han cerrado en esta pandemia. Esta es una práctica que no se ha hecho, por ejemplo, en Europa, en países como Alemania y el Reino Unido, y han permitido tener enfrentar de mejor forma el tema del coronavirus. De manera que yo creo que ahí hay que replantear qué está sucediendo con el primer nivel y cuánto nos puede ayudar a superar esta pandemia, digamos, una efectiva atención en este primer nivel de atención, ¿no? Carla, ¿me permites? Sí, claro.
adelante. Dos cositas chiquitas. Hay países en los cuales el procedimiento de evaluación de medicamentos o de compra incluso permite transparentemente que los laboratorios o los proveedores se junten con el Estado, con la entidad pública o con la unidad ejecutora que va a hacer la compra. Creo que la transparencia es algo que podría ayudar muchísimo. La transparencia formal, además, ¿no? O sea, la transparencia en el papel, en los procedimientos, podría ayudar mucho a que este temor a la Contraloría o incluso esta intervención de la Contraloría también se minimice en la medida en la que se pueda, digamos, porque sí creo que a veces el funcionario tiene ese temor natural, pero la transparencia es básica procedimentalmente. Y Francia, por ejemplo, hace eso. O sea, los actores privados se juntan con el Estado abiertamente para negociar cosas y está documentado. Eso ayudaría mucho. Gracias, José Ignacio. Tenemos una tercera pregunta. Lo observado en los procesos de medicamentos es parte de las falencias generales del Estado. ¿Cuál es el punto de partida para cambiar ello y mantener este cambio? Pierino, si deseas, puedes tomar esta pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que los comentarios son una síntesis de todo lo que han planteado cada uno de los ponentes. Volvería a un comentario como el que hicimos. Si estuviéramos frente a una entidad privada y no funciona lo que está haciendo la entidad, pues haríamos un cambio estructural, ¿no? Desde el esquema, la organización, algunas personas valiosas, naturalmente hay que mantenerlas y retenerlas, incorporar a otras, pero con un sentido de urgencia muy claro. Tomo las palabras de José Ignacio, evitando la puerta giratoria, efectivamente, ¿no? Pero a veces no se podrá evitar por completo y habrá que armar equipos de funcionarios que tengan alguna mixtura por un tema de pragmatismo, ¿no? Extraño en este gobierno, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza igual, la capacidad para convocar líderes con autonomía de pensamiento y con capacidad de acción inmediata. Eso es un pasivo de este gobierno, pero no solo por quejarse, más bien hay que acercarnos a él, hay que buscarlo siempre de manera institucional y con transparencia absoluta para poder ayudarlo, porque criticarlo hacia la distancia solo nos va a generar una sensación de mayor frustración. Lo que estamos haciendo nosotros y también AmCham y otros gremios valiosos es acercarse para poner propuestas, ¿no? Si tuviéramos memorias que alcanzarle a la autoridad con respeto, con transparencia, sobre todo lo que hemos conversado ahora, yo suscribiría esa idea. Muchas gracias, Pierino. Por el tiempo, esta va a ser la última pregunta. Es más de casuística. En el 2019 presentamos a eSalud un producto aprobado por la FDA y que se usa en Estados Unidos hace 10 años. Sin embargo, fue rechazado por el IETSI. Entonces, si un producto aprobado por la FDA es rechazado, ¿qué hacer? Sí, justamente sobre ese aspecto, tanto el IETSI y el DIGEMIT, ¿no? El IETSI que trabaja con salud, parten de cero, ¿no? Y ese es el problema, pues, ¿no? Productos que ya están aprobados no solamente por la FDA, sino en países de alta vigilancia sanitaria, parten de cero acá en el país. Y eso genera una serie de situaciones que no son congruentes, que no son transparentes y que generan pues rechazos y al final el perjudicado es el paciente. Nosotros sí hemos tomado nota de estas situaciones. Espero yo, terminando ese tema de la pandemia, ya poder entrar de lleno al tema de medicamentos, porque es un tema que engloba toda la sociedad, no solamente por el dinero que mueve dentro de la industria farmacéutica y la inversión y lo que eso significa para el país, sino por el concepto de salud en general. Y sobre todo porque ciertamente hay que hacer un cambio en la salud. Yo creo que la salud del Perú tiene que ser de clase mundial. Y sí lo podemos hacer, pero hay que tomar decisiones valerosas, porque hay demasiada corrupción en el sector salud. Es una corrupción hasta descarada, ¿no?
El 60% del presupuesto del sector salud se va en salarios. Y lamentablemente esta situación que se va en sueldos, porque se va en personal asistencial y administrativo, que al final brindan un servicio que lamentablemente no es controlado, lamentablemente no se ve por resultados. En cualquier empresa privada ya habría sido objeto de algún tipo de análisis o de revisión o de rediseño. Solamente para hacer un ejemplo, el 7% a medicamentos. ¿Y qué decir de mantenimiento? El 1% en mantenimiento, menos del 20% en compra de equipamiento. Y es lo que estamos viendo. Y solo para dar un ejemplo, en el país no deberíamos estar rogando por las 1000 camas de UCI que ahorita estamos peleando. Deberíamos ya tener, por norma técnica, entre 2.500 y 3.500 camas de UCI acondicionadas. Porque las camas de UCI no florecen por generación espontánea. Hay un porcentaje de camas de UCI por cada cama hospitalaria que tiene un hospital 2 y 3, que es entre el 2 y el 8%. Entonces, haciendo los cálculos correctos de acuerdo de lo que está inscrito en el RENIPRES, nosotros en este país ya deberíamos de contar con 2.500 y entre los 2.500 y 3.500 camas de UCI. Yo me pregunto, ¿dónde están esas camas de UCI? ¿Por qué no están ahora esas camas de UCI? ¿Por qué estamos acondicionando recién camas de UCI? Entonces, sí hay mucho que conversar. Ciertamente el tiempo y la vida en general es uno de nuestros mayores limitantes, pero yo espero que toda esta información valiosa que todos estamos compartiendo acá con el doctor Abel, con José Ignacio, con Pierino, con Aldo y contigo, Carla, y con todo el público que está participando en la distinguida audiencia, podamos hacer algo por la salud, porque es lo fundamental. Yo creo que sí, yo sí creo que este debe ser el año de la salud, pero más que el año de la salud nominalmente, tiene que ser el año de la acción por la salud, de las propuestas viables por la salud. Y yo sí tengo fe todavía en que eso se puede lograr. Sí, gracias, Carla. Solo para hacer un comentario breve al respecto también. Ciertamente el IECSI es una organización nueva, pero dentro de un marco, de un esquema de la seguridad social, que probablemente en esa forma de actuar, en donde no pueden distinguir el financiador del prestador, es cierto que las decisiones del IECSI pudieran estar vinculadas a un tema presupuestal. No conozco el caso, tampoco se menciona, porque sí llamaría la atención un medicamento que tiene una aprobación de la FDA, difícilmente podría habérsele negado aquí. Eso indica la racionalidad. Probablemente pasa por un tema de este tipo, presupuestal. Lamentablemente la seguridad social también tiene que pasar por una separación de esas funciones para que el financiador actúe de una forma eficiente, sin, por ejemplo, toda esa carga sindical a veces y de ciertas cosas que tiene todo el lado prestacional, y que el prestacional haga su labor correcta, sustentando, por ejemplo, ese medicamento si es que realmente lo necesita. Entonces yo creo que por ahí va el tema de ese ordenamiento que tiene que haber. No desconozco los otros temas es cierto, tiene que haber transparencia, desde luego, no dudo nada de eso. Muchas gracias, doctor. Esa sería la última pregunta. Con eso cerraríamos el evento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Patricia, doctor Salinas, José Ignacio, Pierino. Gracias. Gracias. Yo también quiero agradecerle a nuestros 4 expositores por tan interesantes presentaciones y a Carla por habernos facilitado esta videoconferencia. Así que muchas gracias y AmCham está a su disposición para en cualquier otro momento hacer otra discusión. Muy amable. Gracias, Aldo. Gracias. Gracias. Chao, Carla. Gracias. Saludos para Gracias todos. a todos. Chao. Chao.